Nos encontramos en el segundo encuentro de mate y economía. En esta oportunidad, nuevamente violo mi propia dinámica, tomando un té. Y bueno, en esta oportunidad me encuentro solo en el Meet. Esperemos que se una alguien más en el camino. Yo iré arrancando, que quede, que quede disponible la grabación para YouTube de lo que se pueda llegar a hablar. Así que va a ser una reflexión, un monólogo en torno a mis comprensiones de acuerdo al contenido. Para la gente que me está viendo en YouTube, mi nombre es Lucas Ibáñez, tengo 24 años, no soy un profesor, no soy economista, no soy un recursante que ya ve la materia, soy un compañero más de ustedes que está descubriendo la materia. Sin embargo, yo tengo una base o, si se quiere, un interés en torno a la economía, lo cual me da una cierta facilidad a la hora de estudiarla. Así que por eso me animo a llevar a cabo esta dinámica. También porque me dedico a la divulgación, soy coordinador de una ONG llamada Estudiantes por la Libertad, y yo me dedico a la divulgación de información, de difundir las ideas de la libertad, sea cual sea la perspectiva de las mismas, ya sea desde el entorno histórico, ya sea desde el entorno del derecho, ya sea desde el entorno filosófico, y creo que el más clásico contemporáneamente, el ámbito económico, que es lo que nos lleva al día de hoy. Bueno, nos encontramos en el texto número 2 de la bibliografía de nociones de economía. Tengo aquí un machete con, con los títulos, ya leí el texto, y vamos a hacer como un resumen, una comprensión, una interpretación en torno a lo que se fue viendo a lo largo de este texto. Y el nombre de este texto es Conceptos generales y temas de la economía. El texto, su principal objetivo es brindarnos a nosotros con una serie de conceptos básicos acompañados de una introducción a esta ciencia para que nos sirva a nosotros a lo largo de todo el cursado, a lo largo de los demás textos futuros, con el fin de que no estemos flotando, que podamos comprender a grandes rasgos a futuro de lo que se van a hablar. O sea, este texto va a ser imprescindible ya que nos va a dar los conceptos básicos que nos van a servir como un mapa para orientarnos a nosotros a futuro. Por lo tanto, no es opcional no entender este texto, porque si no entendemos esta parte que es la básica, cuando queramos avanzar a los siguientes vamos a estar completamente perdidos. Bueno, llegamos a primero, lo que hace la materia es nuevamente darnos un concepto de la economía como ciencia. Nos mantenemos en el mismo concepto, en la misma definición que hemos visto en el video pasado, que es que la economía es una ciencia social que se dedica a estudiar el comportamiento humano, se dedica a estudiar el comportamiento humano en cómo administra sus recursos limitados en un carácter de escasez. Ya hemos visto la reunión anterior qué significaba esto, pero acá vamos a hacer un repaso y con mayor profundidad en torno a cada concepto. Tomar un poquito de té. Ah, amo el té. Herencia inglesa. Bueno, el texto habla primeramente de empezar a descomponer la definición que hemos visto para nosotros obtener qué significa cada parte. Primero arranca el texto por las necesidades. El texto hace una diferenciación entre las necesidades humanas y las necesidades económicas. Cuando hablamos de necesidades humanas, hace referencia a un concepto que nosotros habremos visto en primaria, en secundaria,
o en un video de curiosidad de TikTok, que es la pirámide de necesidades de Maslow. Es un concepto, es un gráfico, un esquema bastante universal y bastante bien recibido a la hora de poder explicar este, este fenómeno que son las necesidades para nosotros. La pirámide de Maslow habla acerca de todos los tipos de necesidades que nosotros tenemos como seres humanos, desde las necesidades fisiológicas, o sea, las físicas, las que son parte de nuestra supervivencia como seres vivos en este plano existencial, comida, ropa, techo, etcétera, todo lo que nos mantiene vivo. Posteriormente habla de necesidades más de carácter más social y otras de carácter más psicológico, como la necesidad de la socialización, la necesidad de superación personal, de desarrollo personal, todo con el fin y la persecución de la felicidad. Muy bien, continuamos. Posteriormente tenemos una definición, o vamos ya con lo que son las necesidades económicas. Nosotros, dentro de la economía, que ya entendimos el mercado como este ecosistema donde nos encontramos los diferentes agentes económicos, que somos los consumidores, los productores y el Estado. Bueno, nosotros los agentes económicos, todos tenemos necesidades. Dichas necesidades conllevan un carácter económico en el momento que para la satisfacción de la misma nosotros recurrimos a las transacciones. Por ejemplo, digamos que algunos de ustedes tienen la necesidad de leer mi primer libro, este de aquí. Tienen la necesidad de leer este libro. Sí, este libro lo tengo yo. Y ustedes digamos que tienen, no sé, tienen un libro que quieren hacer un trueque, que sea, qué sé yo, El Príncipe de Maquiavelo. Nosotros hacemos un intercambio y ambos satisfacemos nuestras necesidades mutuas. Esto lo coloco donde estaba. Y bueno, en el momento que se hace de dicha manera, por medio de transacciones, ya sean por medio de trueques, ya sean por medio de intercambios con dinero, estamos hablando ya de la satisfacción de necesidades económicas. Está muy relacionado a todas las necesidades, ya que todas las necesidades se han economizado, todas las necesidades, casi todas, ya que hay algunas como la superación personal que no se pueden comprar, pero las necesidades materiales, las de bienes, tienen carácter económico. Y cuando hablamos de bienes en la economía, nos referimos a los bienes tangibles, los físicos, objetos, materiales. Tenemos los bienes primarios, que son bienes que nos permiten generar otros bienes, o sea, maquinaria, por ejemplo, para una fábrica, son muy importantes dentro de la economía ya que van a ser los factores de producción. Los factores de producción son todos los bienes que permiten crear otros bienes. Los bienes de secundarios, creo que era el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, otros bienes. Supongamos que los factores de producción para generar este bien han sido la tierra donde creció el árbol para hacer el papel, la maquinaria que creó el papel, la impresora que imprimió el libro y, bueno, y la mano de obra que ensambló el libro. Esos son los factores de producción. Y tenemos los bienes terciarios, que son los bienes inmateriales, que son los servicios. Los servicios también se consideran un bien inmaterial. Por ejemplo, una masajista
una masajista nos provee a nosotros un servicio que no es un bien material, nosotros ganamos la experiencia. Otro ejemplo podría ser un chofer, un Uber, son servicios, que dentro de la vida también son bienes, también nosotros hacemos transacciones para obtener dichos servicios. Y bueno, eso son las necesidades dentro de la economía. Luego, el texto nos habla acerca de las elecciones. ¿Y qué son las elecciones? Porque nosotros ya entendimos que en el video anterior, que dentro de la economía nosotros tenemos necesidades infinitas, pero los bienes son finitos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una administración de nuestros recursos. Y dicha administración conlleva elecciones. Nosotros tenemos que elegir qué bienes podemos obtener y cuáles perder. Porque no todas nuestras necesidades pueden ser satisfechas y nuestros recursos son finitos. Un ejemplo que di en uno de los videos que habré pasado al grupo de WhatsApp es una persona que gana el salario mínimo. Una persona que gana el salario mínimo, pero desea pagar Netflix, Spotify, Prime Video, Claro Video, DirecTV, pero la persona no puede. Tiene el salario mínimo, tiene que pagar otras cosas, tiene que pagar la factura de la luz, tiene que pagar la comida, tiene que pagar sus necesidades más urgentes que otras de menor prioridad, como el entretenimiento. Y es en este contexto que nacen las elecciones. Y aquí nace un concepto bastante curioso, que son los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad son todo lo que nosotros pagamos, o mejor dicho, perdemos a la hora de elegir algo. Voy a dar un ejemplo no económico. Supongamos que yo soy un hombre soltero, un fiestero, que me encanta la joda, salir de noche, beber, bailar, etc. Si yo me pusiese de novio con una pareja que no se sintiese cómoda con ello, y yo acepto a costa de sacrificar mi noche de parranda, yo estaría pagando un costo de oportunidad. Yo elijo ponerme de novio con el precio a pagar, a perder, que son mis noches de parranda. O sea, yo por elegir una cosa, una opción, he perdido la otra. Y eso que pierdo yo al elegir una cosa son los costos de oportunidad. También el texto, a la hora de hablar de elecciones, habla también desde una perspectiva muy importante, que son desde la perspectiva de los productores. ¿Qué producir? Porque desde nuestra perspectiva como productores, nosotros no producimos cualquier cosa. Nosotros producimos en torno a la satisfacción de las necesidades. O sea, un productor que produce bienes carentes de utilidad es una producción que no aporta, es una producción que no satisface, valga la redundancia. Bien, a ver si estoy omitiendo algo, un segundo. Se pasó, toma un poco de té. Muy bien, acá el texto, desde esta perspectiva de los productores, también hace referencia a algunos puntos como qué producir, que ya lo dije, qué necesidad satisfacer y en qué cantidad, porque los recursos son finitos, también el mercado es finito. Nosotros tenemos que producir una cierta cantidad en torno a la demanda, que va a ser un concepto que vamos a ver más tarde. Y el cómo producirlo, bueno, hace referencia a la metodología que se va a utilizar en torno a la producción de X bien. Por ejemplo, hay bienes que se pueden producir artesanalmente, hay bienes que se pueden producir
industrialmente. Un ejemplo, un dibujo en esta era tecnológica. Yo si quiero generar una ilustración, una imagen, puedo dibujarlo a mano o puedo recurrir a la inteligencia artificial que ahora tiene esa posibilidad. Muy bien, hemos visto ya lo que es la economía, lo que son las necesidades. Creo que me faltó algo importante, que fue a la hora de mencionar las necesidades, ¿por qué es que son infinitas? Las necesidades son infinitas, porque nosotros nunca vamos a estar satisfechos de las mismas. Supongamos mis necesidades fisiológicas, mis necesidades de hambre, la sed. Yo, cuando satisfago mi necesidad al comer, es una satisfacción temporal. Voy a estar satisfecho hasta que me dé hambre de vuelta. Con la sed lo mismo. Voy a beber agua, será una hora, 2 horas, y voy a tener ganas de beber agua. No por nada estoy bebiendo cada 5 minutos, cada sorbos. Hay una necesidad que la satisfago en el momento, pero retorna. No solo eso, sino que ya hay un carácter más psicológico. Somos insatisfechos que siempre quieren más. Siempre vamos a buscar más, porque nosotros no estamos felices en la satisfacción de, por ejemplo, únicamente nuestras necesidades fisiológicas. Queremos más. Tenemos las prioridades que mencionó Maslow, las sociales, las personales, etc. Muy bien, ya hemos visto economía, necesidades, bienes y por qué es que se administran, que son las elecciones. Bueno, dentro del sistema económico hay una definición bastante importante que habla acerca de que nosotros vivimos en un sistema global, vivimos en un sistema macro. Habla de la teoría general del sistema, la existencia, la sociedad. Es un gran sistema. Y a su vez, cada gran sistema en su interior tiene muchos subsistemas. Un ejemplo, dando nuestro cuerpo, yo individuo, soy un sistema, soy un organismo viviente, una persona, y a su vez, yo dentro de mi cuerpo tengo muchos subsistemas, que son sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema... Sí, bueno, creo que yo me... nervioso. Ya saben que no me dedico a la biología. Y bueno, con el sistema global pasa exactamente lo mismo. Y acá se referencia que la economía es un subsistema. Muy importante. Y bueno, también habla acerca del sector primario, secundario y terciario, que son los que ya mencioné anteriormente, dentro de bienes. Sector primario son la producción de bienes que salen de la tierra, bienes que salen directamente, haciendo referencia a los recursos naturales. El sector secundario, con el ejemplo que tiene del libro, por ejemplo, son la industria, los productos, la materia prima, cuando ya es procesada se convierte en un bien. Y el sector terciario, que son los servicios. Beber un poco de agua. Bueno, el texto ahora hace un punto en profundizar en los agentes económicos. Repasemos. Los agentes económicos son las entidades que participan en la economía, la que la componen. Son los jugadores del juego. Qué buena definición, los jugadores del juego. Y nosotros tenemos tres tipos. Tenemos los consumidores, que somos todos. Tenemos, bueno, los consumidores dentro de la economía son quienes
hacen transacciones con el fin de obtener bienes para la satisfacción de sus necesidades. Como dije anteriormente, yo tengo hambre, voy y me compro un sándwich de milanesa. Yo soy un consumidor. Están los productores, que son las empresas que producen los bienes. Ese es el segundo agente económico, los productores. Las empresas de todo tipo, pueden ser empresas agrarias, empresas de cualquiera de los sectores que mencioné, del sector terciario, por ejemplo, productores de servicio. Y tenemos a un tercer agente que anteriormente creo que no estaba contemplado y que corrientes de economía más contemporáneas comenzaron a incluirlo dentro de los agentes económicos, que es el Estado, el gobierno. ¿Por qué es un agente económico? Bueno, porque por varios motivos. Primeramente podemos decir que el Estado también es un consumidor, ya que el Estado compra muchos bienes y servicios de su postura como Estado, consume. El Estado también es productor de bienes y servicios, porque existen las empresas públicas, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que el Estado también interfiere en la economía. Interfiere de diferentes formas en, en su carácter de mediador jurídico, por ejemplo, cuando el Estado crea normas que regulan la actividad económica, el Estado está afectando la economía. El Estado es un agente, ya sea porque hace modificaciones en materia impositiva, los impuestos, en regulaciones, control de precios. O sea, el Estado interfiere y mucho. Es importante el Estado dentro de una economía, para bien o para mal, pero de que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con el siguiente punto del texto, que es la economía como ciencia social. Aquí el texto nos habla del origen de la economía. Hoy a la economía la tenemos clasificada como una ciencia social, pero no siempre ha sido así. Como todas las ciencias, o casi todas, si no me equivoco, tuvo una etapa previa dentro de la filosofía. Y aquí nos habla el texto acerca de su primera etapa dentro de la filosofía por parte de Aristóteles, que la definió como economía, con ese nombre, pero desde el griego, que es una combinación de dos palabras, oikos y nomos. ¿Y qué significa esto dentro de su carácter etimológico? O sea, dentro de su significado por las palabras originales que la componen. Oikos significa casa y nomos significa administración. La administración de la casa. A su vez, Aristóteles, nos comenta el texto, dice de que existían varias economías o varios tipos de economías. Estaba la economía doméstica, la economía de la casa, estaba la economía regia, la economía de un reino, y estaba la economía... No me olvido el nombre de la última economía. Ay, me reviso el texto. Sí, reviso el texto. Aguantame un segundo. Como yo ya les dije, no soy profesor, soy un estudiante y este es un grupo de estudio, no es una clase como tal. Así que me doy el lujo de no saberme ciertas cosas. Acá tengo el texto. Economía política. Discúlpenme. Tenemos la economía doméstica, la economía del hogar,
tenemos la economía regia, la economía de los reinos, y la economía política, que es la economía de la polis. La polis eran las ciudades. Bueno, listo. Ese es el principal contenido de este de este texto, de este subtítulo, que es la economía como ciencia social. Y posteriormente nos comenta su transformación en ciencia, porque no se quedó en su etapa filosófica, evolucionó, cambió, se modernizó, se formalizó y hoy en día lo conocemos como una ciencia social. Las ciencias sociales ya sabemos que tienen su metodología, su carácter, su principal objeto es el estudio del humano. Y los humanos somos impredecibles, somos especiales. No somos como los fenómenos naturales, no somos como los fenómenos físicos, que es a lo que se dedican a estudiar otras ciencias exactas, por ejemplo, las ciencias naturales, por ejemplo, la biología, que ya vieron que no soy muy bueno en ese campo, y ellas, las ciencias sociales, cuentan con márgenes bastante amplios de errores, imprecisiones, a la hora de poder predecir el futuro como ciencia, porque los humanos somos impredecibles. Pero las ciencias sociales lo intentan. Aquí la economía habla de cómo crea modelos. Como modelos hablo de como escenarios ficticios o esquemas que intentan explicar el funcionamiento de la realidad, que lo comprenden e intentan predecirlo. La precisión que alcanzan no es al 100%, pero tampoco es el 0%, si no, no sería una ciencia, sería una pseudociencia, ya que cuenta con una metodología formal de estudio, cuenta con su propia experimentación, con su observación, con su propio método científico, las ciencias sociales, que no es igual a las ciencias naturales, ya que se tiene que adaptar, pero eso no le quita su valor como ciencia, al menos para mí, porque ya hemos visto que nuestro profesor difiere y considera que la economía no es una ciencia, que es una filosofía. De hecho, considera que ninguna ciencia social es ciencia porque considera que las únicas ciencias verdaderas son las naturales y las exactas por su precisión. ¿Y por qué es que no hay una total precisión en en nuestro carácter como humanos? ¿Por qué es que no se puede predecir el futuro con las ciencias sociales? Y es por la cantidad de factores que son tendientes e infinitos que no se pueden poner dentro de una fórmula, porque el economista no las puede conocer todas, porque tendría que ser omnisciente. ¿A qué me refiero? Ejemplo, voy a traer objetos más variados porque siempre todos mis ejemplos son con libros. No, tengo un libro de Mormón. Dentro de la física, que es una ciencia eh, natural, la física es una ciencia natural, sabemos que si yo suelto este libro, va a caer. Y a su vez, yo con el estudio de la física, yo puedo saber con casi total exactitud cuánto tiempo va a tardar el libro en caer. Y no solo eso, sino que también la potencia con la que va a golpear, en este caso mis piernas, el suelo, etc. Porque la cantidad de factores son limitadas. Son el tamaño del libro, el peso del libro, la resistencia del aire, la gravedad, que era la fuerza que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. En física no estoy tan mal, ¿verdad? O sea, son una cantidad de factores que podemos poner dentro de una fórmula. Sin embargo, dentro de una ciencia social
no podemos hacer eso. La cantidad es casi infinita. O sea, cada persona es un factor, cada persona es un factor, cada sociedad es un factor, y son tantos que se vuelve imposible ponerlos a todos dentro de una fórmula, y si quieres es imposible conocerlos. Solo un Dios podría conocer la totalidad de los factores. Bueno, siguiente ítem del texto es la economía y su relación multidisciplinaria. Aquí no voy a profundizar, es una suerte de reiteración de lo que hemos visto en el video pasado acerca de cómo la economía tiene su punto en común con otras ciencias, haciendo hincapié en el derecho. No voy a profundizar en esto ya que redunda en lo mismo. Lo que sí es que acá dice que busca la economía y el bienestar social. O sea, las ciencias sociales a nosotros nos sirven con la persecución de objetivos que sean para nuestra utilidad, nuestro bien. O sea, nosotros no inventamos ciencias para perjudicarnos a nosotros mismos. Y bien, aquí el texto ya finaliza con un paseo histórico acerca de todas las etapas que tuvo la economía. Eso es muy importante. Tenemos que entender que a lo largo de la historia, no todas las sociedades que han existido han sido iguales a la nuestra. Cada sociedad fue diferente, tuvo sus particularidades, sus reglas, su cultura. Y todas esas particularidades de cada sociedad afectaban a la economía. Por lo tanto, cada economía era especial. Y nosotros no podemos llevar modelos económicos de nuestro mundo postmoderno, contemporáneo, a la antigüedad, por ejemplo. Van a fallar todos. Por lo tanto, la economía fue pasando por muchas etapas, y cada etapa iba acompañada con cada sociedad de la historia. El texto nos habla acerca primero de la sociedad primitiva, que honestamente no entendí muy bien el punto de la sociedad primitiva, creo que hace referencia a la prehistoria, y bueno, habla un poquito acerca de la economía antigua, pero lo verdaderamente interesante se pone a partir de la Edad Media. Permítanme un segundo. Ah, ya está frío. Discúlpenme. Bien. Aquí estoy con el machete, discúlpenme. Bueno, la economía, nosotros en esta materia hacemos hincapié desde su momento a partir de la Edad Media, pasando por la modernidad hasta llegar a la postmodernidad. Durante la Edad Media hemos pasado por el modelo feudalista, hemos pasado por el feudalismo, modelo de economías cerradas, y posteriormente hemos pasado a la conformación de los estados modernos, en la modernidad. Estoy hablando del siglo XVII, si no me equivoco. Que hemos cambiado nuestro modelo económico. Los modelos dentro del feudalismo eran economías totalmente cerradas, autosuficientes. No había prácticamente no existía intercambios. Cada señor feudal cobraba sus impuestos, tenía sus personas que respondían a él y que trabajaban la tierra. Posteriormente hemos pasado a una etapa mercantilista con la conformación de los estados modernos, cuando los estados nacionales, estados-naciones, ya se habían concentrado y habían empezado a tener sus objetivos económicos. Y el mercantilismo vino a dar un marco
unos objetivos, una metodología para alcanzar. En ese caso, el objetivo era la acumulación de la riqueza. Acá es muy importante el mercantilismo, acá no dice el siglo XV al siglo XVII. ¿Cuál era la metodología que utilizaban para esta acumulación de riqueza? La metodología era el ahorro, la acumulación de metales preciosos. El oro, el oro es el principal. Y también tenía un carácter mm, sumamente proteccionista. Aquí hacían uso de un concepto que era la balanza comercial, que no creo que sea necesario profundizar sobre la balanza comercial ahora mismo, pero digamos que en este carácter proteccionista con prioridad en el superávit de la balanza comercial, el objetivo era que cada nación, Estado-nación, exporte más de lo que importa. ¿Y por qué digo que tenía una visión proteccionista? Porque protegía su industria nacional. Para poder importar lo menos posible, era necesario que cada Estado-nación produzca dentro de sus tierras todas, todas las cosas que fueran posibles para satisfacer sus propias necesidades. Que todo lo que se pueda producir en casa, se produzca en casa. Y a partir de ahí, lo que ya no, bueno, sí se importaba. Y a su vez, todo lo que se pueda crear en la casa y vendérselo a otros, lo hacemos. Y nosotros nos llenamos las arcas de oro. Muy bien, eso era la idea mercantilista, que también se encuentra, si bien parece antigua la idea, se encuentra bastante vigente contemporáneamente, la idea proteccionistas, la idea del superávit de la balanza comercial, la idea de la industria nacional. Son todas cosas que siguen resonando al día de hoy. O sea, el mercantilismo como tal ya no existe, pero muchas de sus ideas han trascendido. Luego hace un paseo por la fisocracia y los autores clásicos. Aquí los voy a juntar, pero ustedes estudienlo por manera separada, pero porque tienen muchas cosas en común. Y lo que tienen en común, este momento clásico con Adam Smith, esto es después de... Es cuando llega las ideas del liberalismo, cuando llega la ilustración, el iluminismo francés, llegan las ideas del libre mercado, llegan las ideas del liberalismo, llegan las ideas de la libertad. Entonces, economistas, Adam Smith, entre otros, comienzan a hacer un marco teórico sobre la economía dentro del libre comercio. El libre comercio hace referencia a que se pueda comerciar con total libertad. ¿A qué me refiero con esto? Con total libertad, ¿qué significa? Que acaso no somos libres, que no sean esclavos, ¿qué significa total libertad? Que el Estado no intervenga, que el Estado se meta lo menos posible. Si se habrán fijado, son ideas que incluso son contemporáneas también, trascendieron hasta el día de hoy las ideas del liberalismo y acá en Argentina, por ejemplo, ahora estamos intentando tender a la idea liberal, a la idea de que el Estado intervenga lo menos que se pueda. Y a su vez, dentro de estas ideas liberales, haciendo referencia a Adam Smith, teníamos la idea de que el mercado se regulaba por sí solo. El mercado se regula por sí mismo. Por lo tanto, no es necesario que el Estado intervenga. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es que se regula a sí mismo? Adam Smith creó un concepto interesante en torno a ello que era la mano invisible. Algo así, una
una propuesta un poco mística, una mano invisible que regula, acomoda la economía en torno a las necesidades. Casi, casi como si fuese un dios. ¿Y qué era esta mano invisible? Era simplemente la oferta y la demanda. Se crearon los modelos de oferta y demanda, que son contemporáneos hasta hoy en día, que se siguen estudiando, que son cómo interaccionan los productores ofertando bienes y servicios y cómo reaccionan los consumidores demandando esos bienes y servicios. Y cómo en torno a las cantidades entre una y otra van a hacer que se regulen a sí mismas. Se regulan los precios y las cantidades. Nosotros los consumidores podemos tener alta demanda, baja demanda. Los productores pueden tener alta oferta, baja oferta. Y cómo se relacionan esta multiplicidad de factores van a determinar los precios. Y de esta manera la economía se regularía por sí misma. No hace falta que profundicemos por ahora mucho más que eso en estos modelos, ya que estos son conceptos básicos que posteriormente vamos a profundizar en futuros textos, por lo que quédense con lo que estoy diciendo ahora. No es necesario que entiendan más que esto. El liberalismo en su momento fue extremadamente innovador, positivo, ya que generó mucho bienestar económico, mucho avance, si se quiere. Sin embargo, no todo era color de rosa, tuvo sus críticas. Y la más fuerte, después de la Revolución Industrial, fueron las ideas marxistas. El señor Carlos Marx, que cuestionaba con mucho fervor el modelo de libre mercado, el modelo capitalista. Libre mercado es igual al capitalismo, son casi sinónimos. Y hace referencia a varias cuestiones. Dentro del liberalismo tenemos la idea de que el hombre era libre, racional, que sabía cuáles eran sus necesidades y cómo satisfacerlas. Mientras que Karl Marx, un crítico, dice, no, vos sos un esclavo de este modelo capitalista y vos no te das cuenta. Vos no sabés verdaderamente cuáles son tus necesidades. Te hacen creer que tenés ciertas necesidades y que solo con eso se satisfacen. También Karl Marx incorpora varias ideas. Por ejemplo, la lucha de clases, incorpora las ideas de la plusvalía. La plusvalía se referencia, digamos que yo soy un trabajador, productor de azúcar. Digamos que yo produzco 20 kilos de azúcar por día dentro de una fábrica. Digamos que esos 20 kilos de azúcar se venden por 10.000 pesos. Y también digamos que mi salario es de 5.000 pesos. Karl Marx diría que esos 15.000 pesos de diferencia es la plusvalía, que el productor, el capitalista, a mí me lo está robando, me está estafando. O sea, es la ganancia del capitalista. También habla acerca de otros críticos como David Ricardo, que mencionaban de que el capitalismo estaba destinado a que los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres y todos los que son el proletariado, los trabajadores, únicamente iban a tener los salarios mínimos que sirven para el cumplir, el satisfacer sus necesidades más básicas y nada más. También concluyó con que tarde o temprano los proletarios íbamos a generar una revolución que acabe con la propiedad privada de los capitalistas y que iba a haber un sistema comunista, una colectivización de los medios de producción. Cosa que no pasó. Cosa que no pasó. Hoy en día vivimos en una sociedad capitalista
Y si bien los sueldos no son tan buenos como nos gustaría, no podemos decir de que únicamente alcanza para comer y nada más. De hecho, por ejemplo, estos libros que tengo en mi espalda ya son un lujo dentro de esas perspectivas. También tenemos a otras escuelas de pensamiento muy interesantes cuando, cuando se abandona o si se quiere, se sigue por otro camino diferente a las ideas marxistas. Nosotros con el capitalismo estábamos encantados, bienestar económico, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero llegó un momento, una crisis que puso en jaque, puso en duda a la efectividad del liberalismo. Estoy hablando de 1929, el crack del 29. ¿Qué es esto? Ha sido una crisis mundial muy, muy seria, muy, muy seria. Que Y la gente dijo, pucha, el liberalismo, pucha, el capitalismo, está tan bien que parecía y ahora estamos en crisis. Y en torno a ello empezaron nuevamente a cuestionarlo al capitalismo y nació otra corriente de pensamiento crítica que fue el pensamiento keynesiano, impulsado por su figura estrella, John Keynes. ¿Y qué nos dice John Keynes? Disculpen un momento. Bueno, nos dicen que el capitalismo es bueno, no adhiere al comunismo, por ejemplo. El capitalismo es bueno, pero no se regula por sí solo, o no tanto como debería. Nos dicen, es bueno, pero no tanto. Y para nosotros no caer en este tipo de crisis, necesitamos perfeccionar los fallos del mercado. Entonces, John Keynes, dentro de su libro La teoría general, propone un modelo económico, una corriente de pensamiento, donde sí, el modelo va a ser el modelo capitalista. Va a haber un libre mercado, van a estar las empresas, van a estar los consumidores, pero el Estado va a intervenir cuando sea necesario. Las ideas del estado de bienestar. Y diría que por ahora, de keynesianismo es todo lo que necesitamos saber. Es un capitalismo con el Estado interviniendo, ya que posteriormente vamos a ver en profundidad keynesianismo. No es necesario seguir profundizando, ya que pienso que llevamos mucha información y nos vamos a terminar confundiendo. Digamos que es una idea de intervencionismo. Capitalismo intervenido por el Estado. Ya no es libre mercado al 100%, como proponían otras ideas, otras corrientes de pensamiento más liberales. El que hicimos adhiere a ideas más intervencionistas. Y bueno, a la gente le encantó el keynesianismo, aplicaron el keynesianismo, pimba, crisis. El keynesianismo tampoco fue perfecto. Tuvo sus graves problemas y tuvo sus grandes críticos. Y acá ya nos habla acerca de su principal contrincante ideológico, que fue Milton Friedman. Yo tengo un libro de él acá, Milton Friedman. Y aquí ya nos habla de monetarismo y neoliberalismo. El texto nos dice de que en contraposición a las ideas keynesianas que tuvieron su boom y su decadencia, estuvieron estos críticos que nuevamente apelaban a ideas más liberales. Nuevamente proponían la no participación del Estado en la economía. De tal manera que se reinstauraron, por decirlo de alguna manera, las ideas clásicas con sus ideas modernas, que eran las ideas monetarias, que eran las que proponía Milton Friedman, las cuales no son necesarias entender ahora. Quédense con eso. Y algunos la llamaron neoliberalismo, nuevo liberalismo. Hoy en día es un término que se discute, no es un término que se
que tenga un consenso total en torno a su uso, ya que casi que es un término despectivo hoy en día. Difícilmente vas a encontrar un economista que te diga, sí, yo adhiero a las ideas neoliberales. Nadie dice eso. No vas a encontrar un político que te diga, sí, el neoliberalismo es lo que tenemos que aplicar. Nadie dice eso, todos dicen liberalismo. Así que se cuestiona el uso en torno a la palabra. Y bueno, con eso llegamos al final del recorrido histórico por todas las etapas de la economía. Llegamos al final de este texto, que creo que hemos llegado a hacer una síntesis importante. Nos vamos a estar viendo mañana, o quizás esta noche, con otro texto, el texto número 3, y vamos a continuar ahora ya sí a partir de esta base que hemos creado con conceptos económicos a ya ir profundizando. Bueno, yo soy Lucas Ibáñez, coordinador de Estudiantes para la Libertad, y ha sido un gusto.